Y ahora sí analizamos las elecciones en Perú. Cierran los colegios en estas elecciones generales que destacan por su amplia fragmentación, con 18 candidatos a la presidencia, pero sin claros favoritos. Los primeros resultados a boca de urna proyectan a Pedro Castillo como ganador con un 16%. Le siguen empatados Keiko Fujimori y Hernando de Soto con cerca del 12% de apoyo. Estos datos significan que se celebraría una segunda vuelta. El mandatario interino Francisco Sagasti resaltó la importancia de los comicios y pidió a los ciudadanos cumplir con su deber. Estas elecciones son muy importantes. Son las que van a marcar los primeros 5 años después del bicentenario de la independencia. Y por esta razón creo que todos tenemos no solamente el privilegio y el derecho de votar, sino también el deber. La Oficina Nacional del Proceso Electoral asegura que la jornada transcurrió con normalidad, pese a las denuncias de largas colas y falta de personal técnico en varios colegios al comienzo de la votación. En este sentido, las autoridades se vieron obligadas a hacer un llamado a los voluntarios para conformar las mesas con el personal ausente. Pero, ¿por qué se produjo esta situación? Inicialmente, el Ministerio de la Salud se comprometió con la vacunación de los miembros de los colegios. Sin embargo, muchos no recibieron los fármacos y no se presentaron a los sitios de votación. Desde el Congreso Nacional denunciaron estas acciones de las autoridades. Por su parte, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, subrayó que tampoco funcionó adecuadamente el plan de permitir a los adultos mayores votar de 7 a 9 de la mañana. Agregó que habrá que repensar este sistema para una eventual segunda vuelta. A su vez, la población denuncia deficiencias y justifica el ausentismo por razones sanitarias en medio de la pandemia. He llegado acá a las 8 de la mañana. Resulta que hasta ahora no hay nada. Son 9 y tantos y no han venido ningún grupo de... Solamente hay una sola persona, nadie más. Es una situación irregular, ¿no? Entonces no es posible pues que a esta hora gente pues mayor esté haciendo su cola. Gente ha cumplido con venir a un horario a primera hora. ¿Y cómo es posible que la mesa todavía a esta hora no esté instalada? Ahorita lo que estamos pasando, que queremos más prioridad ahorita para la salud que para las votaciones, ¿no? Prefiero, es posible pagar multa porque más prioridad tengo para mis pacientes. Puedo pagar una multa, pero la vida no se compra ni se paga, ¿no? O sea, si vamos por ese lado, pues no voy a votar, pero el hecho es que tengo que conseguir el oxígeno, ¿no? Eso es lo principal para mí. Ampliamos el tema con el analista y experto en marketing político, Enzo Helguera, en directo. Hola Enzo, entonces vemos una segunda vuelta para Perú. ¿Qué fuerzas podrían participar? Ya que vemos que los apoyos de los primeros puestos no son tan altos, hasta el 16%. Bueno, en principio tenemos que señalar que los candidatos en este segundo orden habría un empate técnico según los sondeos rápidos que se han hecho. Aquí estaría empatando Hernando de Soto y Keiko Fujimori versus Pedro Castillo, que es un candidato de izquierda, evidentemente cuestionando al sistema político. Hernando de Soto y Keiko corresponden o pertenecen a la derecha peruana, y esto va a ser una confluencia evidentemente de fuerzas, pero van a haber tras esto posturas tanto conservadoras como liberales respecto del sistema político. Y Enzo, se habla bastante de estas largas filas de gente que no quiso ir a votar por la pandemia, pero también de una apatía política, porque 18 candidatos fragmenta mucho el panorama electoral. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el problema de Perú, como el de muy pocos países en América Latina, pero que es recurrente, en efecto es que al tener una gran cantidad de partidos políticos, producto de una fragmentación y una debilidad de las instituciones, es que se han ido creando y a pesar que los entes electorales han intentado tener control determinado de estas vallas electorales con la finalidad que no proliferen más partidos políticos que ya han estado llevándose a cabo. Entonces se prevé, por ejemplo, con la valla actual, que muchos de los partidos que han competido del grupo de los 18
pierdan su inscripción, con la finalidad de que solo algunos, aquellos que van a colocar parlamentarios por lo menos, preserven y continúen en el sistema. Entonces se calcula tratar de poder hacer esta situación y evidentemente sumados a la pandemia, a la mala política de administración del coronavirus, es que se ha generado una situación compleja en relación a la desafección con la votación por parte de los propios votantes, siendo Perú uno de los países donde esta votación es obligatoria. Es la gobernabilidad en el país, debido a que ya hemos visto por los últimos años varios presidentes que han llegado a gobernar y luego han tenido que salir por distintos temas de corrupción, de acusaciones, alegaciones. ¿Cómo ves que se encamina el futuro de Perú en el tema político? Bueno, la corrupción es una situación que ha tocado bastante al Perú y a algunos países, por supuesto, de la región, pero principalmente en Perú, porque en Perú es un país cuya justicia ha ido tras todos los expresidentes que han participado de estos actos de corrupción. No hay un solo expresidente que la justicia no haya perseguido, no haya cuestionado, incluso uno de ellos, sin haber sido presidente y que es además una de las candidatas que ahora ocupa los primeros lugares, ha sido investigada y también está en la actualidad en un proceso judicial de investigación, pero que las normas peruanas le permiten tener la participación. Sin embargo, muchos de ellos incluso están con arrestos domiciliarios, comparecencias restringidas, entre otras medidas por la cual se ha ido continuamente investigando a todos los expresidentes, y es algo que no podemos decir que ha ocurrido con países vecinos, en donde casos como el de Odebrecht y de otros similares no han tenido necesariamente la misma forma en cómo se aplicó la justicia en relación al Perú. Muchas gracias, Enzo, por tu análisis sobre esta situación.